Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Bienvenidos a Ahora sí, de regreso nuevamente después de aproximadamente 2 años. Los extrañamos muchísimo, pero ya teníamos esta necesidad de volver a entrar en contacto con todos ustedes y además con un invitado que nos va a ayudar a curar las heridas. Tenemos aquí con nosotros a Eric Reyes, licenciado en psicología, con maestría en tanatología. Eric, bienvenido. Muchas gracias, Liliana, gracias por la invitación y un saludo para todo tu público. No, hombre, pues mira, déjame ponerte en contexto, así un poquito, Eric. Nosotros estamos de vuelta después de tener una temporada de aproximadamente 3 años. Queríamos buscar a una persona que tuviera la energía hermosa que tú tienes para ayudar a la gente, para ayudarnos a tener esa calidad de vida que muchas veces no nos preocupamos por buscar. Y hoy por eso escogimos el tema de la tanatología. Muchas gracias, pues es un tema que nos puede llevar varias invitaciones. Espero. No, pues de aquí, si contamos contigo, mira, ya tienes tu lugar asegurado. Muchas gracias. Y bueno, también quiero saludar a todo nuestro público que nos va a poder seguir por esta casa que nos dio la bienvenida, que se llama Promo Estéreo, que nos va a hacer el favor de pasar la transmisión y con la que estamos muy contentos porque tenemos el apoyo en la producción de Celia González, que está aquí con todo lo que se necesita para que esto salga maravillosamente. Y vamos a entrar ahora sí al tema. ¿Qué es la tanatología? Porque oímos por ahí esa palabra, pero muchas veces no sabemos de qué se trata y nos sentimos ajenos y a lo mejor es algo que tenemos que tener muy cerca. Y pues hasta antes de la pandemia era un término, un concepto que incluso se escuchaba como con tintes funestos. No veíamos como necesario este servicio de acompañamiento. La tanatología es en sí una disciplina científica que surge como una rama de la medicina. De hecho, a principios del siglo XX, este ruso Elias Mechnikov la plantea como parte de una ramificación de la medicina forense. Es hasta 1969 con la doctora Kubler-Ross que se plantea como una posibilidad, aunque ella no le da el nombre de tanatología, se plantea como una posibilidad de intervención desde otro lugar para acercarse a la persona con una condición terminal, recuperar su voz, recuperar y con compasión el sentido, lo que la persona necesita externar. Entonces la tanatología ha ido construyéndose hasta lo que conocemos hoy como esta disciplina en constante diálogo con otras disciplinas científicas. Lo que buscamos es entender lo que percibimos y reflexionamos sobre los límites de la vida. Quiere decir que no necesariamente pues vamos a perder o vamos a recibir un diagnóstico terminal, sino puede lo que percibimos como una amenaza, por ejemplo, un desastre natural, un sismo, que no estamos muy ajenos a eso, a todo eso. Y, o un ciclón. Hemos tenido en los últimos meses, años, hemos tenido unos muy importantes. Y no solo eso, sino también pues la tanatología hoy se ha permitido abrirse a temas que van hasta el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la persona que recibe un asalto, ¿no? Pues se queda en estado de shock. ¿Por qué? Porque queda también con la misma, con la amenaza de su vida. Algo puso en peligro su vida. Entonces, no es necesario
perder propiamente un ser querido o recibir una noticia funesta, sino también tiene que ver con esta parte que nos lleva a esa sensación de pérdida. Pues mira, yo creo que para los que vivimos en México, esta es una parte fundamental, ya que desafortunadamente, bueno, hace unos días nos enteramos de desgracias naturales que se dieron, por ejemplo, en el Estado de México con las inundaciones de Chalco, y que esto continuamente sucede, ¿no? Cada año, digo, en esta ocasión los afectados fueron las personas del Estado de México, claro. Pero sabemos que se da en Tamaulipas y en Tabasco, que ahí constantemente sufren las inundaciones, en Acapulco hace poco con los ciclones, y es esa parte que vemos los seres humanos en donde estamos vulnerables, que ya más allá de lo que son nuestros deseos, hay pues fuerzas superiores de la naturaleza que también nos están ahí acompañando y que tenemos que saber cómo manejar. Así es, de hecho ese es el reto y el desafío. El terapeuta, bueno, ahorita vamos a entrar como más en detalle, el apoyo, el acompañamiento que se da es para que el sujeto, la persona, el individuo, pues se permita asumir en una condición pues de reconocimiento de esta vulnerabilidad que nos es propia a los seres humanos, que estamos en medio de esa incertidumbre. O sea, pueden pasar N cantidad de cosas y entender eso a veces nos lleva a un estado de angustia. Sin embargo, también nos permite, por supuesto, asumir con mayor responsabilidad, con mayor conciencia, pues la vida misma. Comentabas el caso, por ejemplo, de las personas afectadas en estos desastres naturales y por supuesto ellos cuando pierden su casa, pues pierden todo, pierden documentos y pueden ser documentos sumamente valiosos que hoy en día son pues complicados de recuperar. Y pasa lo mismo también, por ejemplo, con una ruptura amorosa, cuando tú le dices mi vida, mi cielo, pues y se va esa persona, pues justamente ese mi vida, mi cielo se mueve y deja esa sensación de vacío. Entonces a eso me refería un poco hace un momento con lo de percepción, porque la persona lo interpreta, lo siente así, y pues a nosotros nos coloca en un lugar de apertura para entender qué sentido tiene haber perdido pues la casa, porque a veces una casa no es solamente una casa, es el lugar de resguardo, es el legado, la herencia de la familia, conlleva una serie de significaciones, ¿no? De ataduras allí. Pertenencias, lo mismo pasa con las pertenencias. Me preguntan mucho sobre las cenizas, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Se quedan? ¿Se van de casa? Pues tiene que ver con este proceso y muy personal, muy íntimo de cada uno, familia, de cada doliente, todo, ¿no? Así es. Costumbres. Y costumbres, tiene que ver mucho con las costumbres, con las creencias. Entonces, pues nos permite a nosotros sí hacer la observación y ajustar el dispositivo de intervención a la circunstancia. No quiere decir esto que no lo hagamos todo relativo, no, sino que esto nos da la apertura también de pensar como la tensión entre lo singular y lo universal, por decirlo de algún modo. Ese es el reto que tenemos, ¿no? O sea, sí, plantearnos cómo encontrar eso que nos fraterniza, pero que también nos hace seres únicos. A ver, Eric, yo tengo aquí una curiosidad. ¿Quiénes se acercan más a tomar este tipo de atención, hombres o mujeres? Mira, ya ahorita abarcamos de que no necesariamente tiene que ser la pérdida funesta, ¿no? La muerte de algún familiar, un ser querido simplemente, ¿no? Que podría entrar ahí hasta la pérdida de una mascota, que ahorita, por ejemplo, se vuelven parte de una familia, y un perrito, un gato,
no sé, cada quien va a escarbar en su familia, ¿no? ¿Quiénes son los seres más especiales? Porque a veces hasta vemos que muchos de la familia quieren más a la mascota que al propio hermano Sí. o a personas así más cercanas, ¿no? Sí, se da mucho esto. Se da un fenómeno muy Ajá. interesante donde nosotros transferimos una parte de nosotros al animal de compañía y en él ponemos expectativas, proyectos, sueños, anhelos. Me ha pasado en la observación donde veo que, por ejemplo, la persona no, cuando fallece su ser amado, no le llora. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que tenemos como defensa para protegernos de lo disfuncional, de perder como el sentido de la rutina. Y entonces pasa que pues podemos postergar ese famoso duelo. Sin embargo, me ha tocado observar que cuando pierden a su animal de compañía, allí la persona colapsa. Entonces, quiere decir que lo que en algún momento, en un primer momento, no se permitió entablar diálogo con ese sufrimiento, con lo que duele, se lo permite con el animal de compañía. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque el animal de compañía, en concreto, te puedo platicar un caso de una paciente donde le matan a sus conejos y llega conmigo por la pérdida de sus conejos. Y podríamos pensar que lo irrelevante que podría ser un conejo. No, bueno, pues el conejo, sí. Te compras 3 más sí. Y ya con eso compensas. Y que estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo como de respuestas, ¿no? De soluciones. Y entonces, pues cuando hago la observación, la revisión del caso, pues me doy cuenta que los conejos soportan y hasta cierto punto guardan uno de tantos, pero un legado con la madre. La madre fallece 2 años antes. Entonces, no solo son los conejos, sino también tiene que ver con el reconocimiento de la pérdida original que es con la madre. Entonces, es muy interesante lo que pasa también con los animales de compañía. Fíjate nada más qué interesante todo esto. Y mira, lo que te iba a preguntar, ¿quiénes van más a solicitar esta ayuda, hombres o mujeres? Te voy a manejar más o menos por qué pregunto esto. Porque muchas veces el mostrar debilidad, y más en una cultura, y sobre todo la mexicana, porque aunque ya hemos superado muchas ideas que eran equivocadas, se maneja como punto de debilidad. Por ejemplo, los hombres, aunque tengan dolor, no lloran. Se guardan muchos sentimientos y van por la vida caminando o tratando de disimular, de presentar como que no pasa nada, ¿no? Así, pasó esto, pero no me duele, no, yo sigo adelante con mi vida y todo. En cambio, las mujeres como que nos permitimos más esa parte de externar todo lo que nos pasa, lo sacamos, pero tengo la idea de que el hombre muchas veces se reprime. Entonces, para buscar esta ayuda de tanatología, pues, ¿quiénes acuden más? ¿Tú tienes que más pacientes femeninas o...? Sí, femeninas, sí, son mujeres. Y tienes mucha razón, tiene que ver con un componente cultural, porque las mujeres tienen mayores concesiones, mayores permisos para abrir lo que sienten, lo que les duele. Cuando me ha tocado atender hombres, pues es porque el dolor ya es insoportable, o sea, ya les desborda, ya les rebasa. Y estamos muy familiarizados con la idea de la fortaleza. Entonces, tienes que ser fuerte por tus hijos, tú eres el hombre, tú no lloras, y todas esas significaciones que le damos al dolor como para evadirlo, hacen que pues sí tenga características y destinos muy diferentes de acuerdo al género. Mira nomás, entonces tenemos que darnos ese permiso
Así es, así ¿Sabes es. qué? Ujú. Me siento mal, me duele esto. ¿Y quién tiene que pedir la ayuda? Nada más el tratamiento es exclusivo para la persona que se siente mal. ¿Hay alguna conexión con los que están alrededor? En el caso de personas que se encuentran en un estado terminal, ¿ahí cómo funcionan las cosas? Bueno, pues la intervención sucede, como comentabas, de acuerdo a los permisos que la cultura le vaya prestando a la persona, al doliente. Hay situaciones que cuando sucede el día de, le digo, cuando la persona fallece, cuando la ruptura se da con la pareja, cuando pierdes un trabajo, cuando ocurre este desastre natural, no estamos acostumbrados a solicitar el servicio profesional, no es muy común. Llegan conmigo cuando ya han pasado por un proceso complicado, un duelo complicado, y llegan porque no quieren evitar un destino muy parecido a ese duelo complicado. Sin embargo, al principio del proceso no se da esta intervención directa, justo porque la cultura hace una especie de soporte a través de, por ejemplo, de rituales, ¿no? de ceremonias, que brindan consuelo a la familia, ¿no? Por ejemplo, el funeral y después, ¿no? las celebraciones es un dispositivo social que justo hace esa intención de consuelo. Perdón, Eric, que te interrumpa, pero por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, que tu familiar llegaba al hospital y desgraciadamente, si bien te iba, te daban las cenizas porque ya era lo último que podías tener en contacto con esa persona. Eso le dio un giro. Sí, o sea, ¿qué pasaba, no? Ahí, por ejemplo, desafortunadamente muchos nos saltamos esa fase de estos ritos de que digo, de acuerdo cada quien a su religión, sus creencias, sus costumbres, lo que quieras, ya no lo pudimos vivir. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te quedas con justo ese faltante? Así es. Y pasa lo mismo con los niños. Los niños dicen, no lo quiero llevar al funeral porque quiero evitar. Pues mira, es todo un tema, lo podremos igual charlar en otro momento. Sin embargo, pues los niños necesitan estas herramientas, porque son herramientas. O sea, el ir al funeral es una herramienta, nos guste o no, de la vida. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de que eso participa en nuestra vida. La crudeza de la naturaleza es así. Y entonces, pues justo a mí me tocó pues muchos pacientes que ya no pudieron despedirse del esposo y queda la culpa, no me despedí, no pude estar con él, pues por protocolo médico no se puede. Así lo vive la persona, ¿no? Entonces, pues es el acompañamiento, no para entenderlo en términos racionales, sino para entenderlo desde otro lugar, a lo mejor quizás más emocional, a lo mejor más espiritual. Te podría platicar, yo ocupo mucho los trabajos con la memoria, y la memoria es un laberinto enorme, y en algunos pacientes se dan los casos donde no se puede despedir digamos, formalmente de su ser querido. Sin embargo, si hacemos una revisión de su vida, ¿no? de la vida de las últimas semanas con el ser amado, pues resulta que sí se despiden. Me pasó ahí tengo pacientes que me dicen, pues ahora que me acuerdo, un día hace 2 meses antes de que le pasara el suceso que lo lleva al término de su vida, se le ocurre hacer una fiesta y invitar a sus hijos, y cosa que normalmente no hacía, y entonces pues aprovechamos y nos divertimos, y fue la despedida. Entonces
Le digo, entonces sí te despediste de tu ser amado, solo que no te acuerdas. Y lo mismo me ha pasado en muchas situaciones. Es un trabajo de memoria. Siempre nos estamos... porque el ser humano hasta cierto punto lo sospecha. Sí. Nos sospechamos en el momento en que nos levantamos y que pues nos despedimos de nuestros seres queridos. Y afortunados los que lo tienen como más consciente, porque entonces se permiten ir con cuidado en la vida, fijarse dónde cruzan, porque hacer conciencia de la muerte nos permite valorar la vida. Como sospecha, el ser humano la tiene. Entonces me he puesto a la tarea de recuperar a través de estos recursos, ¿no? La idea de el autoconsuelo, ¿sí? Mira, esa parte que reconciliatoria, ¿no? Sí. Resulta. Y mira, yo quiero plantear otra situación. Estamos hablando aquí de la pérdida de un ser querido, pero cuando se trata de la pérdida de un ser que resulta que era muy tóxico, que realmente era alguien que nos hacía daño, pero por la costumbre, porque así somos, ¿no? Muchas veces el aferrarte a una relación que tal vez no funcionaba bien, no era lo más sano, y también pierdes a la persona, pero viene de algún modo como ese reconocimiento de que no era la mejor relación, la mejor situación con ese ser. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se maneja? Y también es otro tipo de... Se prenden las luces y Sí, sacas las banderas de que, ay, qué bueno que ya se fue, qué bueno. O te queda esa culpa y de que dices, oh, ¿cómo la regué tantos años de estar aferrada o aferrado a algo que no era lo más adecuado para mí? ¿O cómo Claro. está eso? Porque el duelo se manifiesta y se podría pensar por etapas, para nada más, digamos, cuestiones pedagógicas, y justo después del día de cuando fallece la persona, que se da una etapa que es de disociación, donde te desensibilizas, pues dicen las parejas, era el tóxico y o la tóxica, la famosa tóxica, que hoy está muy como de moda la palabra, moda, ¿verdad? ¿no? Esa palabra. La palabra Adoptamos. Y bueno, todo está bien porque finalmente es un bien. Pasamos a una segunda etapa, donde esa segunda etapa en lo personal es la que nos meten en aprietos, porque la segunda etapa, que tiene que ver con una desorganización grave de nuestro yo, lo que nos estructura, pues empiezan a surgir el rompecabezas de todo el mundo, que son los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y las emociones son parteaguas, son quiebre. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lidiar con ellas, con ellos también. ¿Por qué? Porque en estos sentimientos y emociones pues surge la tristeza, la ira, la culpa, y hay un sentimiento, una emoción, que es la idealización y la contraidealización. Esta idealización pues nos permite ya sentarnos, y cuando vemos la silla vacía, cuando vemos la ausencia, cuando entablamos diálogo con la ausencia de la persona, es que empezamos a decir, pues sí, era muchísimas virtudes, muchísimas. ¿Y dónde me voy a volver a encontrar, ¿no? Dicen, otra persona, la vara está muy alta. Así es. O lo contrario. O también. Pero es uno de esos sentimientos que nos dejan un ratito atorados allí, porque lo que estamos perdiendo de vista es quiénes somos como personas. Lo que si estuvimos con esa persona, con el ser amado, pues fue una elección, una decisión que los dos tomaron en algún punto del tiempo, pero te pierdes en el digamos, podremos pensarlo como en el juego de echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, sin reconocer
que esas virtudes, que eso que tanto extrañas, las tienes en ti, que eso que tanto odias, lo tienes en ti. Y entonces, pero como hoy, pues vivimos unas relaciones humanas bien interesantes, porque están atravesadas por esta, digamos, esta virtualidad, ¿no? Este aspecto imaginario, ¿no? Donde no nos reconoce, no nos sabemos reconocer, ¿no? Pues eso lo hace como complicado, eso lo hace complicado hoy en día. Sin embargo, pues el trabajo es de poder ir reconociendo todo aquello que también es en nosotros. Nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nuestra responsabilidad. Porque muchas veces también es eso, como que el cargarle al otro ser nuestra infelicidad, ¿verdad? No, infelicidad. Perdón, ahí me fui por otra palabra, pero no. No, pero también tiene que ver. También, ¿no? Tiene No, que bueno, ver. también entraría. Ya estoy aquí sacando. Sí, lo que ocurre es bien interesante porque es un tipo de duelo que también es muy complicado, porque cuando fallece alguien, pues sabemos qué fue lo que pasó y tenemos las cenizas, tenemos la lápida. Cuando hacemos una ruptura, la persona sigue allí, y entonces ¿cómo nos desvinculamos de esa persona cuando todavía está allí? Entonces, bueno, pues el trabajo es como justo hacer esa recapitulación, no para culpabilizarte, sino para hacer para que puedas identificar pues cómo participas en la vida, que también pues vienes de una historia, que también tienes una tendencia, que también puedes elegir. Para mí la libertad es uno de esos conceptos fundamentales, porque me platican, yo ya no quiero volver a entrar a una relación porque no quiero perder mi libertad. Y entonces yo les digo, no, la libertad nunca se pierde, nadie te la da, nadie te la quita. Cedes y tomas decisiones, toma la decisión día a día de seguir con esa relación, toma la decisión hasta qué punto te permites pues sí, ceder, como que ser veraz o ser auténtico contigo mismo, sí, ¿no? Que no te conviertas en lo que es la otra persona, que si tal vez a ti te encanta el chocolate y la otra persona dice, no, ¿sabes qué? A mí me hace mucho daño, yo no tomo azúcar, y dices, no, bueno, pues yo tampoco, ¿no? O sea, te vas como despersonalizando. Así es. Y por eso al principio de la entrevista te comentaba que el duelo tiene que ver, sí, con lo que percibimos, es decir, pues el sol, ¿no? Los desastres naturales y las enfermedades, pero también lo que reflexionamos. Y lo que reflexionamos es lo que es el camino que nos lleva a esa autenticidad. Como hoy estamos muy acostumbrados a despersonalizarnos, y no solo a través de la pareja, sino de N cantidad de circunstancias, pues de evadirnos, no hacemos esta reflexión de nosotros como personas, como sujetos, como individuos. ¿Y qué pasa? Que llega y se asoma pues la muerte a través de este cambio entre que el divorcio, se asoma la muerte a través de pues el fallecimiento de un ser querido, se asoma la muerte a través del desastre natural, y entonces por eso te da la sensación de ¿y ahora qué hago? ¿No? Es una sensación abrumadora, porque nunca te atendiste, nunca te atendiste. Entonces hay gente que, yo siempre lo pongo con esta analogía de ir al dentista, hay gente que se atiende sin tener la molestia de los dientes. Entonces la invitación siempre es esa, como revisar los servicios de acompañamiento terapéutico, de acompañamiento psicológico, no son para los que alguien lo requiere por una emergencia, son para todo el mundo. La invitación siempre es, ¿por qué? Porque es interesantísimo hacer ese diálogo contigo, descubrir quién eres en la vida,
cuáles son tus sueños, tus metas, antes de llegar a lo complicado del cuello de botella que se hace pues ante una emergencia. Pues esa sería la invitación, ¿no? Hombre, Eric, pues mira, yo creo que esto de tema da para muchísimo, y mira, yo te podría plantear otra situación en donde todas las madres buscadoras, que ha de ser un infierno seguramente el no tener noción de dónde quedó tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu ser querido. Claro, vamos a lo mismo, y que cuando ya tienes dónde llorarle dices, bueno, aquí está. Pero cuando no, también supongo que ahí entran ustedes a trabajar, porque es algo que queda como suspendido, o sea, Sí, hasta que tengas la noticia. Y eso sí, si llegas a tener, entre comillas, la fortuna de decir, ¿sabes qué? Aquí apareció. Aquí ya confirmo que mi familiar quedó aquí. Pero cuando no, cuando vives con esa incertidumbre, pues también ha de ser un infierno tremendo. Así es. Sí, uno de los duelos más complicados, que se vuelve patológico, es el de la pérdida de un hijo. Esos son los que yo he visto que tienen más, requieren de más servicios, no solo del psicológico, del tanatológico. Te cuento mi experiencia. Yo acompaño ahorita en este momento a unas personas, unas madres que perdieron a sus hijos por cuestiones entre personales y de crimen organizado, y pues son procesos muy dolorosos, muy complicados. Se despierta en este proceso uno de los sentimientos. Te comenté que la segunda etapa es la más complicada, que es la de esta desorganización grave por justo eso. Y uno de los sentimientos que se surgen en estas circunstancias es el de la confluencia. La confluencia es o consiste en el luto como estilo de vida, porque se la pasan yendo a las autoridades, a las instituciones de impartición de justicia, y diario, y se convierte en este desgaste constante. Un modus vivendi, ¿no? Sí, así pero es. En una sombra. Así es, sí, y les va restando energía a la persona, y resulta que ya perdió en el expediente, y resulta que no, sí, claro, y aún con evidencias. Yo conozco ahorita un caso que viene desde Oaxaca, viene al Pilares a recibir apoyo, y desde Oaxaca viene, y bueno, estamos haciendo esa colaboración, pues trato de canalizar con los servicios correspondientes. La tanatología hoy interviene a través de 4 subcampos, que se refiere a la tanatología médica, a la tanatología social, y ahí en la tanatología social hay abogados especializados en tanatología, hay antropólogos, hay sociólogos, hay psicólogos también, o sea, se inclinan más por ese lado. Otro de los subcampos es la psicotanatología, y el otro es la tanatología pedagógica. Nos tenemos que educar para entablar diálogo con este fenómeno, y entonces pues las madres tienen que pasar por ese proceso que es necesario para la elaboración del duelo, la impartición de justicia. Ese es todo un reto. Conmigo casi no llegan en algunos casos, en algunos casos de desapariciones. He colaborado con instituciones, autoridades de impartición de justicia, y me ha tocado que no aceptan los servicios tanatológicos, porque sería como el reconocimiento de la muerte del ser amado. Sí. Sin embargo, bueno, yo lo que es, en los 2 casos en donde he podido colaborar, en particular con una persona, con una señora, una madre, le decía, pues bueno, si tú me das la oportunidad, yo no se trata solamente de la muerte, sino es cómo
pues que te sientas acompañada, que sepas que alguien está al pendiente por cualquier cosa, vemos qué servicios requieres, dónde los puedes adquirir, porque la cultura, ese dispositivo, ese que genera en el funeral, que también nos da consuelo, también obstaculiza la elaboración de duelo, porque le dicen a la madre, ya no lo busques porque mira, por algo pasaron las cosas, te puedes poner en riesgo. Hay pruebas de que desafortunadamente pues también se ponen en riesgo las madres, sin embargo ya ha habido víctimas sí, entre las madres por insistir en esa búsqueda. Así es. Entonces, pero lo que nosotros buscamos es que también ellas tengan un espacio seguro de trabajo, porque uno de estos casos, y lo voy a comentar, la novia es la que está implicada en el asesinato del joven. Hay videos, hay que respaldan la evidencia, y entonces como evidencia, y todavía la chica pues sigue en libertad hasta donde yo sé, y le manda mensajes a la señora, le dice no, pues ya no lo busque porque pues fue gente mala, y entonces es toda una red de prácticas que desafortunadamente tenemos en la realidad, ¿no?, mexicana. Es como una telaraña, me figura, en donde está tu dolor, pero aparte sabes que puede haber más líneas de desgracia. Así ¿no? es. En que esté implicada tu seguridad, aparte, Así más es. toda la incertidumbre. Y supongo que esto se extiende a la familia, ¿no? A los que estén cerca sobre todo de la madre, ¿no? Claro. En ese caso. Claro. Mira, Eric, ya vamos a ir aterrizando esto, pero a mí me gustaría, mandar saludos a este lugar que nos ha brindado tanta ayuda, que es Pilares, uno de tantos, que es donde tuve la fortuna de conocerte, y donde ahí impartes un taller. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso para que personas que requieran, que a lo mejor estuvieron escuchando ahorita toda la plática y se identifican con alguna de las situaciones que mencionamos, y que digan, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Bueno, yo me encuentro en el Pilares de aquí de la Roma, en la Avenida Monterrey, número 206, los lunes y los viernes. Y bueno, los talleres son gratuitos. Buscamos que trabajar sobre el concepto de comunidad, que es que sea otro mecanismo de soporte, de consuelo, para generar cambios. Yo les comento a mi grupo que algunos de ellos pues seguramente ahí me mandaron un mensajito en apoyo, y lo que les comento siempre es que es un ejercicio que hacemos de resistencia porque ante lo avasallador que es la vida en este momento, por diferentes circunstancias sociales, económicas y climáticas, pues que podamos todavía tener esa conciencia, esa sensación de acompañamiento, ¿no? De empatía, de humanidad, que hemos estado perdiendo en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, les mando un saludo a mi comunidad de Monterrey, un saludo también al Pilares de Evangelina Corona, y en Pino Suárez también imparto el taller de tanatología, y pues será un placer poderles tener. Si requieren de apoyo, pues ahí con mucho gusto yo estaré al pendiente. Eric Reyes, ¿no? Nos encanta que nos des este tipo de pláticas y tocar temas que difícilmente puedes luego manejar con la gente que te rodea, porque lo ves como algo íntimo, y también es algo que muchas veces no quieres reconocer, porque son como pruebas que no has superado, y que no, pues me tengo que mostrar fuerte frente a mis hijos, me tengo que mostrar fuerte en el trabajo porque si no van a decir que no rindo, y en los diferentes lugares en donde te desenvuelves en la vida cotidiana. Y miren, es bueno saber que tenemos estas disciplinas que nos ayudan pues realmente a tener calidad de vida,
porque yo creo que si reconoces este paso que es la muerte o la pérdida, también valoras más cada segundo de vida mientras tengamos esa fortuna, ¿no?, de estar aquí. Claro, y tener en cuenta, hay un concepto que hoy funciona en la realidad y bueno, es el de resiliencia. Les digo, a veces estorban esos conceptos. ¿Por qué? Porque nos da una sensación de falsa fortaleza. El ser humano no es para soportar pues a veces tanto horror en la vida, ¿no? Entonces tiene que haber ese recurso para poderte conocer, para poder trascender en todo momento las dificultades, y que las personas que nos están escuchando sepan que hay esos recursos que los tenemos como muy al alcance de la mano, que se permitan recibir estos servicios. Hay otros y no solo quedan en la parte terapéutica, sino hay servicios que van desde la apropiación, la expansión de habilidades de cada persona, que también suma a un proceso de duelo. Entonces la fortaleza hace daño a veces, ¿no? Mira, entonces qué importante esa frase, vamos a repetirla. La fortaleza a veces hace daño. Hace daño, sí. Yo siempre se los pongo con el caso de los robles y las palmeras. El roble lo pones en una playa y no opone mucha resistencia y se quiebra. La palmera es más flexible. Allí radica su resistencia, en la capacidad en la que te puedes mover, pero no te vas a poder mover, y lo mismo pasa en diferentes contextos, desde contextos de violencia, porque la persona se aísla y entonces no sabe con qué recursos, a quién acudir. No puede llorar porque entonces ya lo vieron los hijos. Eres débil, no funcionas, ¿cómo vas a salir adelante? Y entonces este asunto de lo que se trata, de hecho allí radica la importancia del trabajo comunitario, porque la comunidad se expande, y entonces así como tú recibiste ese servicio, puedes comunicarlo y expandir la comunidad. Eso va a ser todo un tema que vamos a estar charlando, que vamos a estar trabajando, charlando en los próximos meses, en los próximos años. Va a sonar mucho ese concepto de comunidad. Y bueno, a lo mejor no hemos visto como los alcances, pero justo, bueno, yo estoy aquí por mi trabajo comunitario ¿no? con la gente. Entonces yo sé que en algún momento vamos a poder tener esa seguridad de que va a haber un otro que siempre nos va a poder acompañar y nos va a poder brindar pues de menos una escucha cada vez con más empatía, con compasión, que es todo un tema. No, hombre, ahorita estaba pensando también en otras cosas, ¿no? En cuando el dolor también se puede volver una fuente de inspiración, por ejemplo, para los poetas, para los pintores, Sí. Gente que se encuentra en un mundo de creatividad, un mundo artístico. Y yo así empecé impartiendo después de la pandemia, que nos reincorporamos a nuestros trabajos. El taller con el que inauguro aquí en Monterrey hace 3 años se llamaba Transformando el Dolor en Aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor sí es a veces ciega y a veces te aparta, te aísla. Sin embargo, también del dolor, el dolor se convierte como en una óptica, en una perspectiva que te permite pues atesorar la vida, y que del cual se puede sacar mucho algo muy interesante. Bueno, Freud lo planteaba, por ejemplo, como un mecanismo de sublimación. La sublimación es pasar ese dolor
al arte, ¿no? Entonces, Sí. y a mí me encanta la música, la pintura hecha por manos, la literatura hecha por manos que han pasado una de desgracias. Por ejemplo, León Tolstoy, cuando escribe La muerte de Iván Ilich, pues es porque ya ha visto a sus hijos morir, y ha visto ha pasado por ese proceso fuerte. Kafka, ¿no? Entonces, todas estas personas, siempre les he comentado hoy que está muy en tema lo de la inteligencia artificial, y que el humano en estas personas da muestra que somos capaces de fabricar un antídoto, que eso no lo hace una inteligencia artificial. El antídoto para esta angustia, para esta vulnerabilidad, eso es una maravilla, que yo hacia allá llevo a mis pacientes, a mis alumnos, a que encuentren cada uno su propia obra de arte. En ese sentido, la tanatología llega a ser también un proceso artístico, porque es una maravilla cada vida. Entonces, me siento muy afortunado de haber y atestiguar tantas historias. No, mira, aquí hay tema para largo, y pensaba en una Frida Kahlo, Así es. Dolor toda su vida por ese terrible accidente que sufrió, y cómo vemos plasmado ese dolor aterrizado en pintura. Claro, ¿no? Pensaba en los poetas del romanticismo, que también, ¿no? Muchas de sus obras, en un Joaquín Sabines, en coplas que escribe para su padre. Y vean, de ahí si vamos escarbando encontraremos a muchos que llevaron a un nivel creativo todo ese dolor que padecieron. Sí. Pues mira, Eric, mil gracias gracias a ti, Liliana, esta compañía, por todo este conocimiento que compartes con nosotros, por hacernos llegar la posibilidad de que si nos sentimos mal, podemos pedir ayuda, tenemos que pedir ayuda. ¿Para qué? Para buscar siempre esa calidad de vida. Así es. Porque se puede, no nos tenemos que acostumbrar a vivir con dolor. Así es, que es un derecho inalienable. Puede ser, claro. Y puedes tú elegir vivir como se te pegue la regalada gana. Y hay un concepto que es el de dignidad. La dignidad no es otra más que recibir amor y entregar amor, pues en su justa dimensión, ¿no? Entonces, pues tenemos ese derecho. Pues bueno, aquí el derecho de radio ya se nos está terminando, pero le queremos dar las gracias en la producción a Celia González. Muchas gracias, Celia, por apoyarnos en este programa. A toda la gente que nos está viendo, a los que nos van a poder ver en la repetición, porque estos programas ya quedan en la plataforma. Acuérdense, estamos en Promo Estéreo. Aquí nos abrieron las puertas y estamos muy contentos de poder volver a ponernos en contacto con todos ustedes. Les vamos a dar un número para que en otras ocasiones también nos manden preguntas, nos manden comentarios, que es el 55 84 11 40 85. 55 84 11 40 85. Felices de regresar ahora sí, ya estamos aquí. Y bueno, un abrazo muy fuerte, pásenla bien, disfruten cada segundo de vida, y aquí nos encontramos en la siguiente semana. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.